Hola niños, partimos con la primera clase de la unidad 1 de este año, que se titula A partir de una pregunta, ¿qué cambios y continuidades dieron origen al mundo moderno? ¿Ya? ¿Por qué a partir de una pregunta? Bueno, porque en el semestre debemos adquirir las herramientas, ¿cierto? Para poder responder esta pregunta. Ojo que tiene que ver con cambios y continuidades, dos conceptos que vamos a ver en varias clases más, ¿ya? El objetivo de esta clase es identificar y analizar el cambio de mentalidad que da como resultado el movimiento intelectual humanista. Vamos a ir dosificando este objetivo. Cambio de mentalidad. ¿Qué mentalidad es la que cambia? Bueno, la mentalidad medieval que va a cambiar a partir del paso del tiempo y del tránsito hacia la edad moderna, ¿ya? Que da como resultado un movimiento intelectual llamado humanismo, ¿ya? Lo vamos a desglosar, lo vamos a ver en detalle ahora a partir de estas diapositivas. Abajito les puse los textos, bueno, las páginas del texto que vamos a ocupar para esta clase, ¿ya? Bueno, lo más importante, ¿cuál es el contexto de esta primera unidad? Bueno, esta primera unidad dejar claro que vamos a hablar de la historia occidental, ¿ya? Enfocada en Europa. Y acá en esta línea de tiempo tenemos justamente la temporalidad, en qué momento nos vamos a situar de la historia. La Edad Moderna está situada entre el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Ya? Arribita les puse hechos versus procesos. ¿Y por qué? Porque vamos a aprovechar de hacer la diferencia entre los hechos y los procesos. Cada época, cada era de nuestra historia está comenzada, ¿cierto? Da comienzo con hechos que son relevantes, importantes. Y estos hechos tienen una característica que son de corto tiempo, ¿ya? De corta duración. Por ejemplo, usualmente el siglo XV y el comienzo de la Edad Moderna se daba por la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Ahora los nuevos historiadores, ¿cierto? Los nuevos planteamientos historiográficos plantean que el encuentro de Europa y América, conocido como el descubrimiento de América, es el hecho más importante y más relevante que da origen a la Edad Moderna, ¿ya? Por otro lado, abajito de las distintas edades yo les puse en rojo, ¿cierto? Algunos procesos que ocurren en estas épocas. Por ejemplo, la edad que está, ¿cierto? Antes de la Edad Moderna, que es muy importante conocerla para poder entender lo que pasa en la Edad Moderna, que es la Edad Media, tiene como procesos importantes y fundamentales el feudalismo, el cristianismo, las cruzadas, entre otros muchos más, ¿ya? Y la edad que vamos a abordar, la Edad Moderna, tiene como proceso importante el Estado moderno, la formación del Estado moderno, ¿cierto? La reforma de la Iglesia Católica, ¿ya? La ruptura de la Iglesia Católica, la expansión europea que comienza justamente con los viajes del señor Cristóbal Colón. Ese es el contexto espacial entre el siglo XV y entre el siglo XVIII se contextualiza la Edad Moderna en Europa, no lo olvidemos, ¿ya? Primer punto que vamos a abordar, el cambio de mentalidad, ¿cierto? En el objetivo lo habíamos planteado. Bueno, ¿cuál es la mentalidad que cambia? La mentalidad medieval. Y se caracteriza por cosas bien puntuales. Hay una profunda religiosidad. Recordemos que la Edad Media se caracteriza, ¿cierto? Porque la vida de las personas está regulada por la Iglesia Católica, ¿ya? Y todos los dogmas de la Iglesia Católica son las verdades que justamente van a moldear la vida de los europeos, ¿cierto? Durante la Edad Media. La existencia de un tránsito doloroso hacia la vida eterna, en constante pecado, y el sufrimiento como castigo. ¿Ya? Eh, ya he sabido que, bueno, ustedes lo vieron en el año pasado, ¿cierto? Cuando vieron la Edad Media, que el europeo de la Edad Media vivía constantemente pensando en el juicio final, ¿cierto? En el fin del mundo, donde Cristo iba a bajar, ¿cierto? Desde el cielo y los iba a juzgar por todos aquellos pecados que ellos habían cometido. Por lo tanto, todos aquellos acontecimientos tristes, dolorosos de sus vidas, ellos lo tomaban como una especie de castigo por este mal comportamiento, ¿ya? Por último, la Iglesia Católica ejerce gran dominio sobre todos los ámbitos de la vida. Los dogmas son verdades indiscutibles, ¿cierto?
Arribita yo en un cuadrito les puse qué eran los dogmas justamente. Dice, es una verdad establecida y sobre la cual no cabe ninguna discusión. La propia definición lo dice, ¿verdad? Bueno, toda esta mentalidad medieval se puede englobar en una palabrita, que es teocentrismo. Y la misma etimología de la palabra nos dice qué es lo que es. Teo viene de Dios, ¿cierto? Y centrismo obviamente que de centro. Dios es el centro del universo y lo rige todo durante la Edad Media. ¿Ya? La mentalidad moderna, a diferencia, ¿cierto?, de la mentalidad medieval. Quiero dejar algo en claro. No es que de un día para otro la gente se haya levantado en la edad moderna y haya dicho, no, ¿saben qué? No voy a pensar así, voy a cambiar mi forma de pensar. No. Este cambio de mentalidad es un proceso y como les dije anteriormente, los procesos son de larga duración y conllevan, ¿cierto? Conllevan cambios profundos, ¿cierto? Pero paulatinos en las personas, ¿ya? Esta mentalidad moderna se va a caracterizar por la conciencia de la importancia de la propia vida de los seres humanos, ¿ya? El individualismo, muy importante, esta idea del ser como individuo, ¿ya? Se forja a partir de esta mentalidad moderna. Hombre capaz de cambiar su destino. ¿Cómo? A partir del uso de la razón. Este hombre que posee capacidades. En la Edad Media la gente no pensaba mucho acerca de su destino, pues pensaba que estaba totalmente determinado, ¿cierto?, por sus obras, por sus hechos, por sus pecados, ¿ya? Por lo tanto, no se pensaba mucho en aquello de cambiar su destino, ¿ya? Cosa que cambia, obviamente, en la edad moderna a partir de esta palabrita que es la razón. El hombre tiene capacidades, tiene inteligencia y por lo tanto puede justamente cambiar su destino, ¿ya? Tercer punto, la ruptura de la cristiandad. Los dogmas católicos son cuestionados. Surgen nuevas iglesias cristianas. Bueno, esto sucede justamente a partir de este cambio de mentalidad, ¿ya? La Iglesia Católica y sus dogmas son cuestionados por un grupo de personas justamente que pertenecen a la misma iglesia. Quien lleva a cabo estas rupturas es el señor Martín Lutero, ¿ya? Él comienza con esta reforma a la iglesia y da como fruto varias nuevas iglesias cristianas, ¿ya? Una nueva visión del mundo y la explicación de lo que ocurre en él, la importancia de la ciencia. Esto es algo muy importante, puesto que en la Edad Media la gente explicaba lo que ocurría a su alrededor a partir de los propios dogmas de la iglesia, ¿ya? A partir de una explicación no científica, supersticiosa y siempre religiosa, ¿ya? Esto va a cambiar durante la Edad Moderna, puesto que la ciencia va a volver a tomar el lugar que algún día tuvo, ¿cierto?, en el periodo de la antigüedad, con los griegos y los romanos, donde la ciencia ayuda a explicar, ¿cierto?, lo que ocurre alrededor, ¿ya? Todo este pensamiento se resume, al igual que en la Edad Media, en una palabrita llamada antropocentrismo, que también nos indica de qué se trata. Viene de la centralidad del hombre, ¿ya? Ahí abajito les puse hombre como centro de todo, controla y domina la naturaleza. Les puse también un pequeño puntito que hay que tener bien en cuenta. Los europeos modernos no dejan de ser cristianos. Eso es algo muy importante. A pesar de todo este cambio de pensamiento, lo que se cuestiona es la Iglesia Católica como institución, no la cristiandad, no el cristianismo en sí, ¿ya? Bueno, este antropocentrismo se va a expresar, ¿cierto?, en varios otros movimientos, eh, en obras literarias y también en obras de arte de la época, ya que lo vamos a ver más adelante con el Renacimiento, ¿ya? Bueno, para resumir, teocentrismo medieval se va a caracterizar porque el hombre está supeditado a Dios, ¿cierto? La naturaleza y la sociedad están supeditadas a Dios y el último fin es la salvación eterna. Ese es el destino, ese es el objetivo de los hombres en la Edad Media. En contraste, el antropocentrismo, que tiene que ver con un pensamiento moderno, el centro de todas las cosas es el hombre, ¿ya? La naturaleza y la sociedad están supeditadas al hombre, bajo el dominio del hombre, ¿cierto? Y el fin es la gloria y el prestigio personal. Esto lo vamos a ver muy claramente cuando más adelante veamos la conquista, ¿cierto?, de los españoles en América, ¿ya? Que buscan justamente no solamente enriquecerse, obviamente, sino que también la gloria y el prestigio. Bueno, en el objetivo también les planteé que el resultado de este cambio de mentalidad va a ser justamente el surgimiento del humanismo.
que es un movimiento intelectual que surge entre el siglo XIV y XV, donde hay una revaloración por la civilización griega y romana como sociedades en las que la cultura alcanzó su máxima expresión. Ya los pensadores humanistas tienen conciencia de que Grecia y Roma son los grandes, la gran inspiración que debe tener el hombre en cuanto a desarrollo intelectual, cultural, político, etcétera. ¿Ya? No solo se limitaron a la lectura de clásicos de estos griegos y de estos romanos, sino que también hacen un análisis crítico de, ¿ya? Este análisis crítico, esta capacidad de cuestionar y analizar todo, también se va a expandir a otras áreas del conocimiento, ¿ya? Como las ciencias naturales. Bueno, obviamente que está inspirado en el antropocentrismo, que ya lo planteamos. Hay un redescubrimiento de una personalidad humana libre, ¿ya? Muy importante. El hombre, la humanidad ya no está bajo el alero de la religiosidad, bajo la sombra de lo religioso, sino que es libre. ¿Libre de qué? De interpretar, de conocer, de investigar, ¿ya? Formación de hombres cultos e ilustrados fundados en la idea de Platón, ¿ya? Muy importante para los humanistas es que el hombre, para abandonar esta mentalidad medieval, debe cultivar, ¿cierto?, su intelectualidad, ¿ya? Búsqueda de la verdad a través de la investigación. Muy importante. ¿Cuál es la forma de conocer la verdad? Siempre es a través de la investigación. De hecho, uno de los grandes acontecimientos que ocurre durante la Edad Moderna es justamente la creación del método científico. Ya también lo vamos a ver más adelante. Bueno, y acá tenemos dos pensadores humanistas bastante importantes, no son los únicos, pero yo se los puse como ejemplo. Tenemos primero al señor Erasmo de Rotterdam, pensador holandés que buscaba reformar la iglesia y la sociedad en busca de un progreso ético y cultural. ¿Ya? Él defiende bastante la libertad individual. Por otro lado tenemos al señor Tomás Moro, pensador inglés, cuya obra más famosa y aún leída es Utopía, donde critica el orden establecido en la época, ¿cierto? E imagina una comunidad perfecta, ¿ya? Por eso se llama utopía, algo utópico, ¿ya? Esta comunidad perfecta está caracterizada porque posee igualdad social, también hay un elemento religioso importante, ¿ya? Por supuesto que posee una ley y está ordenada según la democracia, ¿ya? Hay una planificación racional del gobierno. Y por último, para cerrar, vamos de vuelta a los conceptos que hemos aprendido, ¿cierto? Lo más importante que caracterizó esta clase tiene que ver con el cambio de mentalidad, ¿verdad? ¿Hay elementos de continuidad de cambio? Sí. ¿Qué cosas continúan dentro de este proceso de cambio de mentalidad? Bueno, es el cristianismo. Los europeos siguen siendo cristianos. Lo que va a cambiar como elemento de cambio va a ser esa concepción que tienen de la religiosidad, ¿ya? Eso es lo que cambia. Y por supuesto también va a hacer que se reforme la Iglesia Católica, ¿ya? Y estos dos conceptos que van a resumir todo lo que hemos visto, que es el teocentrismo versus el antropocentrismo, ¿ya? Donde el teocentrismo está caracterizado por la mentalidad medieval y el antropocentrismo por la mentalidad moderna, que obviamente el antropocentrismo va a dar como fruto, ¿cierto?, el surgimiento de estos movimientos intelectuales como es el humanismo que acabamos de ver.